6 de la mañana, 59 minutos. Está con nosotros María Paula Romo, ministra del Interior. Buenos días, gracias por estar aquí. Comencemos por el tema de la elección de vicepresidente o vicepresidenta de la República. Decía un asambleísta de Creo que es un alivio saber que se trata de personas que no están implicadas en el cometimiento de ningún delito, decía él. Sin embargo, hay fuertes indicios o rumores de que el candidato, el primer candidato de la terna, habría tenido o tiene aún cuentas en paraísos fiscales. Esto es un tema que parece indispensable aclarar. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por las preguntas, porque precisamente permiten aclarar cuál es la característica de quienes están incluidos en la terna presentada por el presidente Moreno la semana pasada. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo emite unos certificados de que alguien no está impedido de ejercer un cargo público. Eso resuelve cualquier requisito dentro del país, porque si alguien tiene una observación, una prohibición de Contraloría, o sea, una serie de requisitos que son parte de la legislación nacional, se consiguen en una revisión única que se hace a través del Ministerio del Trabajo. Estos son los certificados de que ninguno de los tres nombres de la terna tiene impedimento para ejercer el cargo, y me gustaría dejárselos aquí, una copia para usted, y por supuesto hoy la vamos a enviar a la Asamblea Nacional para que sea distribuida a través de la Presidencia a todos los legisladores y que se puedan pronunciar sin que tengan ninguna duda sobre ese tema. O sea que la versión acerca de la existencia de cuentas a nombre del primer candidato de la terna... Permítame responder ahora este tema. Esto resuelve cualquier impedimento de carácter nacional y dentro de los registros nacionales, pero hay un requisito adicional que es el no tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Para esto, las personas que constituyen esta terna o quien quiera que se vaya a jurar como un servidor público tiene que presentar una declaración juramentada. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos días? El señor Otto Sonnenhösler, que es la persona que encabeza la terna, aparece como parte del directorio de una empresa constituida en Panamá hace 16 años. El directorio no es equivalente a poseer bienes o capitales porque no lo convierte en un accionista. Pero para evitar la discusión de si es director o tiene bienes o tiene capitales, lo que ha decidido el candidato por ahora a la vicepresidencia de la República es renunciar a su calidad de miembro del directorio, de tal manera que el momento de jurar su cargo, al ser elegido por la Asamblea, que es lo que prevemos que suceda el día de mañana, presentará su declaración juramentada de no estar impedido. Y sí me gustaría ahondar en este tema porque no es ilegal, no está prohibido por la ley para cualquier ciudadano, pero cuando un ciudadano ecuatoriano se convierte o pretende convertirse en un funcionario público, tiene que cumplir con este requisito y lo hará el señor Sonnenhösler, como yo lo he comentado ya previamente. Por cierto, esta empresa tiene un RUC ecuatoriano, fue inscrita en el Ecuador, no ha hecho movimientos financieros, sino que tiene algunas propiedades inmobiliarias, pero fue inscrita con un RUC en el Ecuador. Esta verificación, por supuesto, que la hicimos a pesar de la prisa y de la velocidad con la que han sucedido estos acontecimientos en los últimos días, pero el presidente Moreno, para proponer su terna, evidentemente encarga a su equipo hacer todas estas revisiones de tal manera que quienes fueron incluidos en esa lista no tenían en ese momento impedimento, y cualquier impedimento para jurar el cargo se resolverá antes de hacerlo. El primer candidato de la terna, dice usted, ha renunciado ¿a qué? ¿A su condición de accionista? ¿Ha transferido sus acciones y participaciones a nombre de otra persona? Insisto, no tenía ninguna condición de accionista. No era accionista de ninguna de estas compañías. Era parte de un directorio. Ha renunciado a pertenecer a ese directorio, pero no tenía acciones. Entonces, al no tener acciones, no está inmerso en la prohibición para ser funcionario público, pero para no entrar en esta discusión de no hay acciones, solamente parte del directorio, lo que ha decidido es renunciar también al directorio de tal manera que no se preste para ninguna confusión, porque su nombre ha generado
una gran cantidad de apoyos en la Asamblea Nacional y en el país. También yo creo que esa es una señal importante. El presidente Moreno ha conformado una terna con 3 ecuatorianos ejemplares que han colaborado con el país desde lugares distintos a la política partidista, que creo que también es una señal importante. El Ecuador, los desafíos que tenemos, los acuerdos de futuro para el Ecuador, no son solamente acuerdos entre sectores políticos, no solamente exigen que los políticos pongamos nuestro esfuerzo, sino que todos los ciudadanos nos involucremos en ese objetivo, y creo que la terna también es una señal y una invitación en ese sentido. Usted lleva adelante ya la gestión política. Esto de alguna manera restituye lo que eran las competencias, lo que fueron las competencias históricas de aquel Ministerio de Gobierno, que era Ministerio de Gobierno y de la política, a más de municipalidades y cultos. Pero siendo así, le quiero preguntar, ¿cuáles son las prioridades de la gestión política del gobierno en este momento? Sí, efectivamente, el encargo del presidente Moreno es la conformación del Ministerio de Gobierno, un ministerio que nuevamente consolide la gestión de la política con todos los actores de la sociedad. ¿Cuáles son las prioridades? Yo creo que las prioridades del gobierno son nuestras prioridades también en cada ministerio: la institucionalidad democrática, la ética pública, el diálogo para la acción, el diálogo para los objetivos comunes. En ese sentido, pues hay algunos desafíos que tienen que ver con la agenda legislativa, con la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que por ejemplo tiene en lo cotidiano actividades. La elección del nuevo vicepresidente de la República, que ha sido convocada para el día de mañana, es uno de los puntos de esa relación, pero también una serie de temas ya de la aprobación o el debate de leyes, en particular aquellas que son de iniciativa del Legislativo. Yo he hablado ya con casi todos los jefes de bancada de la Asamblea Nacional para plantearles que es nuestro interés una relación franca, directa, pública. Ojalá pudiéramos tener reuniones periódicas con agenda de esas reuniones, que se terminen las reuniones y decir, miren, en estos puntos estamos de acuerdo, en estos puntos no estamos de acuerdo, esto vamos a seguir conversando. ¿Pero qué requiere puntualmente, qué requiere el gobierno de la Asamblea? De la Asamblea Nacional, el gobierno requiere que trabajemos por objetivos compartidos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, la ley anticorrupción. Por ejemplo, la ley de comunicación. No digo que la Asamblea no lo esté haciendo, solamente se me ocurren como algunos puntos de la agenda que necesitamos establecer como una prioridad y que evidentemente van a ser parte del debate de los próximos meses. ¿Qué iniciativa tomará el gobierno en esta materia, y tomando en cuenta que el tema de la ética es una de sus prioridades, respecto del caso de los diezmos en la Asamblea Nacional? Porque está tratando con esa asamblea. Una asamblea bastante cuestionada, o cuestionados algunos de sus miembros, hay que decirlo, pero sobre todo el rol de los partidos políticos, más allá de la asamblea. Fueron los partidos políticos quienes incluyeron estas prácticas, quienes toleraron, porque no eran un secreto estas prácticas, hay que decirlo, toleraron la existencia de estas prácticas. Y estos mismos son hoy los aliados de la ética. En el caso de la ética pública, no es solamente un problema de leyes, no es solamente lo que pasa por la legislación. Como bien lo ha comentado ahora, hay algunos casos puntuales en la Asamblea Nacional y la posición del gobierno va a ser siempre la misma. Las instancias que correspondan tienen que atender los casos puntuales. Pero más allá de los casos puntuales, el debate también es el financiamiento de las organizaciones políticas. Porque es verdad que las organizaciones políticas requieren recursos para financiarse. Es transparente ese financiamiento. Y es perfectamente lícito el aporte voluntario. Por cierto, no solamente las organizaciones políticas, las organizaciones ciudadanas, las organizaciones sociales, las organizaciones barriales. Pero ¿cómo se hace ese financiamiento para que ese financiamiento sea transparente, para que sea voluntario en efecto y para que esté regulado por las normas que se requiere? Tenemos un código de la democracia que tiene normas muy estrictas para 45 días de campaña y que no dice nada sobre, o casi nada, sobre el resto del tiempo. Ahí hay una discusión muy importante que yo supongo estará incorporada en el debate que el Consejo Nacional Electoral ha anunciado. El Consejo Nacional Electoral, el flamante Consejo, ha anunciado que para marzo presentaría una reforma integral al Código de la Democracia. Para nosotros va a ser clave incorporar en ese debate la discusión sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, y yo iría más allá o más acá.
Incluso antes de reformar la ley, el Consejo Nacional Electoral podría, a través de resoluciones, fijar algunos parámetros que nos permitan poner en orden el tema del financiamiento de las organizaciones políticas. El debate, por supuesto, el debate nacional tiene que trascender los casos puntuales serán examinados sin que el gobierno interfiera por las instancias que corresponda, pero el debate de fondo, el debate de la ética pública tiene que ser sobre el financiamiento de las organizaciones y cómo se ponen reglas claras para que todas las organizaciones políticas, partidistas, sociales, podamos vivir con esas reglas. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Tenemos algunos temas más que plantear a nuestra invitada. Lo vamos a hacer rápidamente. Colombia dice que los periodistas ecuatorianos fueron asesinados porque Quito se negó al canje. Esta fue la declaración de las autoridades colombianas. Lo hizo la directora nacional contra el crimen organizado de la Fiscalía General, Claudia Carrasquilla, quien anunció que este fue un hallazgo, resultado de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los interrogatorios a algunos de los detenidos en manos de las autoridades colombianas. ¿Qué responde Ecuador? El Procurador General del Estado, entiendo que ha convocado ya una rueda de prensa el día de hoy, porque él es la voz autorizada y la voz unificada del Estado ecuatoriano para pronunciarse sobre este tema. Pero lo que yo sí puedo comentar es que para el Estado ecuatoriano, en su momento, no solamente que traer a los periodistas con vida fue una de sus prioridades, sino que además hizo todo lo que estaba a su alcance para poder lograr ese objetivo, que lamentablemente no fue así. Sobre la marcha en los procesos judiciales lo está demostrando el Estado, lo estamos demostrando. Por supuesto, yo entiendo también que sobre este tema vamos a tener una serie de discusiones. Es indispensable que la Fiscalía del Ecuador y la Fiscalía de Colombia avancen en los procesos para que lo que está contenido en esos procesos, que en el caso ecuatoriano todavía hace parte de una investigación previa y por lo tanto está cubierto con reserva, pueda ya ser público y podamos debatir más ampliamente sobre este tema. Pero insisto, para el Estado en su momento traer con vida a los periodistas fue una prioridad y en este momento para el Estado es una prioridad que tengamos verdad y justicia para el país, para las familias, y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Y recordamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, lo dijo a un grupo de periodistas, lo dijo luego en ámbitos más amplios, que ese era el compromiso y que esa fue la decisión y la orden que impartió el presidente en su momento, de manera que en efecto es clave dilucidar exactamente qué fue lo que aconteció. Quiero preguntarle también, a propósito de los 70 años de la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué pasa con el caso de la investigación de los policías que son indagados por la muerte de un joven en el Valle del Chota, el caso que todos conocemos en el control de mascarilla? En este caso, que también espero poder explicarlo en la Asamblea Nacional en las próximas semanas porque hay una comparecencia pendiente, en este caso es indispensable comprender el contexto en el que se está produciendo esa investigación que se lleva adelante en este momento. En la zona, lamentablemente tenemos la operación de organizaciones ilegales, básicamente vinculadas a la minería ilegal en la zona de Urcuquí, de Buenos Aires. Hay una gran cantidad de delitos que se están cometiendo, por eso tenemos todos los días un camión que es capturado y que escapa del control. Tuvimos hace algunas semanas policías rociados con gasolina al hacer un operativo de control de motocicletas robadas, presumiblemente robadas. Y en este caso tenemos en la zona contabilizados más de 60 episodios de desobediencia y ataque a la Policía Nacional. ¿Desde el caso de Mascarilla? No, desde hace más o menos un año. Pero es importante comprender el contexto, porque no es un caso aislado, no es un caso que se da en un lugar en particular del país que no tiene nada que ver con esto. No, lo que está sucediendo ahí es la operación de organizaciones delictivas que lamentablemente han puesto a la población civil como la línea entre la organización delictiva y la Policía Nacional, lo que por supuesto para la policía es muy delicado, pero no podemos dejar de hacer nuestro trabajo. En ese contexto, lamentablemente, en un incidente violento y confuso, se dio la muerte de un ciudadano ecuatoriano en esa zona.
El policía involucrado en esa operación, el policía que está involucrado en esa respuesta, en este momento está en órdenes de la justicia y está siendo juzgado para evaluar si la respuesta fue adecuada, si la respuesta fue excesiva, si la respuesta fue proporcional. Pero ni siquiera se trataba de un oficial asignado a la zona, sino que en principio cuando empezó el incidente y fue identificado por las cámaras del ECU 911, se pensó que era un incidente de tránsito y se envió a la zona unos pocos oficiales de tránsito para controlar el tema. Era un choque. Al detener a los automóviles, uno de estos automóviles, uno de ellos una camioneta, llevaba material ilegal que tenía que ser decomisado. Cuando la policía intenta decomisar este material, viene un grupo de la comunidad y hay un enfrentamiento con la policía hace un llamado para tener respaldo, para que vengan otros oficiales de policía, y había un grupo de operaciones especiales regresando de una audiencia judicial en la ciudad de Ibarra. Este grupo, al oír el llamado de auxilio, responde a ese llamado y acude. El oficial que en este momento está siendo juzgado es precisamente de este grupo que acudió a ese llamado. Como digo, en un incidente aún confuso, lamentable, pero violento en el contexto de una población civil que está siendo utilizada para hacer de primera línea en contra de la policía que hace su trabajo en una zona de actividades ilegales. ¿Cuándo conoceremos el resultado de la investigación? Ese resultado depende de la Administración de Justicia, que no depende del Ejecutivo. Gracias, ministra, por estar aquí esta mañana. María Paula Romo, ministra del Interior, en Primera Impresión. Vamos a hacer un breve corte. Regresamos en un instante con el exministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez. Hablaremos sobre la elección del próximo vicepresidente o vicepresidenta de la República.